Luis, un contable de vida predecible, tenía una rutina inquebrantable. Llegaba temprano a la oficina, salía tarde, y su celular siempre terminaba la noche cargándose en la mesita junto a su cama. Una noche, esa monotonía se hizo añicos. El estridente sonido de una llamada lo arrancó de sus sueños en plena madrugada. Al mirar la pantalla, un escalofrío le recorrió la espalda. Era el número de su propia oficina. ¿Quién podría llamar a esas horas desde allí? Confundido, con el corazón latiéndole en los oídos, descolgó. Al otro lado, silencio. Solo un zumbido sordo, casi eléctrico, vibraba en la línea. De repente, una voz rompió la quietud. Una voz que conocía perfectamente, porque era la suya. «Luis, no vengas mañana». Un nudo se le formó en el estómago. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz apenas un temblor. Una pausa tensa, y de nuevo esa voz, su propia voz, ahora cargada de una angustia palpable. «Si vas, no saldrás con vida». Y sin más, la llamada se cortó. Luis se quedó mirando el teléfono. La oscuridad de la habitación ahora se sentía amenazante, pesada. ¿Una broma? ¿Un sueño demasiado real? No sabía qué pensar, pero el miedo ya se había instalado en su mente. A la mañana siguiente, el sol disipó parte de la inquietud nocturna. Luis se vistió para ir al trabajo, intentando convencerse de que todo había sido una broma pesada de algún compañero aburrido. No podía dejarse llevar por algo tan absurdo. La jornada en la oficina transcurría con la misma normalidad de siempre: papeles, números, el murmullo constante de sus colegas. Parecía que sus temores eran infundados. Hasta que, a media mañana, el caos estalló. Un cortocircuito en el sistema eléctrico del edificio provocó una chispa, un destello violento que inició un pequeño incendio. Justo en el área donde él solía tomarse el café, donde habría estado si no se hubiera entretenido con una planilla. El fuego fue controlado rápidamente y nadie resultó herido. Pero el incidente dejó a todos conmocionados. A Luis, sin embargo, le dejó algo más: el recuerdo helado de esa llamada anónima resonando en su cabeza. «Si vas, no saldrás con vida». La coincidencia era demasiado macabra para ser ignorada. Esa noche, el miedo regresó con más fuerza. Luis intentaba conciliar el sueño, pero cada crujido de la casa lo hacía saltar, y entonces ocurrió. El teléfono volvió a sonar. Misma hora, mismo número. Con manos temblorosas aceptó la llamada. «Te lo advertí», dijo la voz, su propio eco cargado de un reproche escalofriante. «¿Acaso quieres morir?». Luis tragó saliva, incapaz de articular palabra. El pánico lo había paralizado por completo. La voz al otro lado de la línea bajó de tono, convirtiéndose en un susurro gélido que se le clavó en el alma. «Si vas de nuevo, me reemplazaré por ti». La amenaza era clara, directa y absolutamente demencial. Reemplazarlo. ¿Qué significaba eso? La llamada terminó, dejándolo solo con sus pensamientos cada vez más oscuros y aterradores. La idea de volver a esa oficina al día siguiente se había convertido en una verdadera pesadilla. Al día siguiente en el trabajo, la paranoia se apoderó de Luis. Miraba a sus compañeros con desconfianza, analizando cada gesto, cada sonrisa. ¿Quién de ellos podría ser capaz de una broma tan cruel y elaborada? Se acercó a varios, preguntando discretamente si alguien había usado la línea de la oficina para hacer llamadas personales la noche anterior. Las respuestas fueron unánimes, miradas confusas, negativas, rotundas. Nadie sabía nada. Decidido a llegar al fondo del asunto, habló con el encargado de sistemas para revisar el conmutador telefónico. El resultado solo aumentó su terror. El registro era impecable. No se había realizado ninguna llamada externa desde la oficina a su número personal en las últimas noches. Era imposible.
Las llamadas eran reales. Él las había recibido. La lógica se desmoronaba, dejando paso a una verdad aterradora que no podía comprender. La noche se acercaba y con ella la certeza de que el teléfono volvería a sonar. La tercera llamada fue la peor, la que quebró por completo su cordura. Como un ritual macabro, el teléfono sonó a la misma hora. Luis contestó, no por valentía, sino por una necesidad desesperada de entender. «Mañana será tu último día», sentenció la voz, que ahora sonaba distorsionada, como si luchara por mantener su forma. «Yo estaré allí, en tu lugar. ¡Basta!», Luis gritó al teléfono, exigiendo respuestas, suplicando que se detuviera. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», gritó al borde de la histeria. Pero entonces algo cambió en la línea. La voz amenazante desapareció y en su lugar escuchó un sonido que lo heló hasta los huesos. Era su propia voz, pero rota por el llanto, ahogada en desesperación. «¡Ayúdame!», sollozaba el Luis del teléfono. «Estoy atrapado aquí. No soy yo el que te habla. Él me tiene». La comunicación se cortó bruscamente con un chillido eléctrico agudo, ensordecedor. Luis arrojó el celular lejos, como si quemara. Ya no había duda. No era una broma. Algo o alguien lo estaba suplantando, y su otro yo, su verdadero yo, estaba atrapado en algún lugar pidiendo ayuda. Esa noche, el sueño fue un lujo que no pudo permitirse. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, la decisión ya tomada. No iría a trabajar. No podía. Se encerraría en casa, cortaría toda comunicación y esperaría a que lo que fuera que lo acechaba pasara de largo. Era la única forma de evitar el destino que la voz le había anunciado. Pasó la mañana en un estado de ansiedad extrema, saltando con cada ruido, mirando por la ventana con el temor de ver su propio rostro observándolo desde la calle. Entonces, a media mañana, su celular vibró sobre la mesa. El corazón se le detuvo. En la pantalla, las mismas palabras que ya eran una sentencia: «oficina». Con las manos sudorosas y un temblor que no podía controlar, contestó: «silencio». Y luego un susurro suave, casi amable, que le erizó la piel. «Gracias por quedarte en casa. Ahora yo puedo ir en tu lugar». En ese mismo instante, el televisor de la sala se encendió solo, con un estallido de estática. La imagen se aclaró, mostrando una toma en directo. Era su oficina. Vio a todos sus compañeros en sus escritorios, trabajando como un día cualquiera, y entre ellos estaba él, o mejor dicho, una versión de él, sentado en su silla, tecleando en su ordenador, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si nada extraño estuviera pasando, como si él perteneciera allí. Luis desapareció esa misma semana. Simplemente se esfumó de su departamento sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontró nada. Para el mundo, Luis se había marchado sin decir adiós, pero en la oficina de contabilidad la historia es diferente. Sus compañeros aseguran que Luis nunca faltó. Sigue yendo a trabajar todos los días, puntual como siempre, un modelo de eficiencia. Aunque, si te fijas bien, notarás que algo ha cambiado. Dicen que se ve más pálido, más callado, casi ausente, y hay un detalle curioso que todos han notado. Por alguna razón, Luis ya nunca contesta su teléfono. Espero que hayas disfrutado de esta historia de terror. Si te gustan este tipo de relatos que te dejan pensando, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ni uno solo. Nos vemos en la próxima historia.